Hola, soy Rocío y este es mi bitácora de tejido. Eh, Pensaba en grabar en un tiempo más porque me costó mucho subir el otro video. Eh, Finalmente, gracias a Los Ángeles y todas las personas que me ayudaron, lo pude subir. Así que esta ocasión voy a tratar de estar más ordenada. Eh, Me conseguí con mejor iluminación, iluminación de día, y esta es la pieza de mi hija, no se nota. Y aquí me traje todos los cachivaches para poder mostrar lo que me quedó en el tintero de la vez pasada y lo, los pocos avances y la cosa terminada que tengo. Me hice hasta una pauta, estoy demasiado estructurada. Aquí está mi pauta. Y aprovecho de decir que esta libretita es de Petit Encuadernación. Me la regalaron para mi cumpleaños pasado unos amigos, el Javi con la Feña, y la mandaron a hacer donde la Paula, que hace estas libretas hermosas, y me regalaron esta. Miren qué linda, es hermosa. Y tiene unas ovejitas con unos ovillos. Ella hace unas libretas preciosas y se los recomiendo enormemente. Esta vez voy a intentar paso a paso dejar en la casilla de los comentarios todas las recomendaciones y cosas que yo diga acá, ya para que si es que no quieren verlo todo puedan ir para allá como resumen. Ya, lo primero que está en mi pauta es hablar de cómo subí el podcast anterior. Porque también una persona, uy, se me olvidó quién, Gloria parece, me preguntó que cómo había hecho para subir el podcast. Y le dije que iba a poner todo aquí para ayudar a la gente perdida como yo. Entonces, yo había grabado el primer video, lo grabé con mi iPad. El iPad igual es viejito. Entonces, como les había dicho, no tenía iluminación ni audio. Lo había grabado con el iPad y con mis audífonos. Y el audio que encontré que quedó muy, muy bajito. Entonces, para esta vez me conseguí mejores equipos. Estoy con los audífonos de Rodrigo, que es mi marido, y que son mejores, y con el teléfono de Rodrigo, que es mejor. Así que espero que esta vez quede mejor, más nítido los colores y sea más fidedigno. Ya, pues entonces yo lo había grabado con mi iPad y mis audífonos. Y el tema es que como el iPad igual es viejito, no podía sacarlo, quedó como encerrado el podcast. Y fue terrible porque quedar encerrado ahí significaba que no podía sacarlo para poder editarlo, ni siquiera subirlo. O sea, yo pensaba en editarlo y subirlo, pero no podía. Y le pedí a la Feña ayuda, ayuda, eh, para poder subirlo de alguna manera, o sea, sacarlo de alguna manera por iCloud, Dropbox, WeTransfer. Traté por todas las formas. Todavía no me queda claro cuál es la diferencia entre iCloud y Dropbox. No pude. Hasta que finalmente desistí y dije, chuta, voy a tener que grabarlo de nuevo. Así que le pregunté a mi cuñado, Diego, que él tiene computador que es Mac. Entonces le dije que si él me podía sacar el video del iPad su computador, porque de mi computador yo lo intenté conectar a través del cable y no aparecía. Como que mostraba algunas fotos, pero no decía
que había un video, ni siquiera como que lo mostraba porque era muy, muy grande, muy pesado. Entonces él, como era de Mac a Mac, él lo pudo sacar y me lo guardó en un pendrive. Y resulta que el pendrive estaba, o sea, no lo reconocía mi computador para poder editarlo y yo guardarlo en el computador. Por lo tanto, fue súper estresante todas esas semanas, porque fueron como 2 semanas que yo tenía el iPad o sea, el video en el iPad y no podía sacarlo. Entonces, finalmente él me dijo que lo iba a grabar en un formato de algo de Mac. En mi cabeza, cuando me explican cosas que no entiendo y como que no quiero entender mucho, lo omito. Pero le puso como un formato extraño, entonces no lo reconocía el computador, mi computador, pero bajó en el computador un programa para que reconociera eso. A eso era. Y ahí lo pude bajar. Y ahí fue otro parto, porque ya tenía el video, ya lo podía ver en el computador, pero no tenía idea de edición, cómo editarlo. Y eso fue igual trágico, porque significaba que yo iba a tener que bajar un programa que no tenía y empecé a preguntar a algunas de las chiquillas que hacen podcasters. Ay, se me estaba saliendo el... empecé a preguntar con qué grababan sus videos. Y ahí me dieron algunos datos de programas y le pregunté a alguien que cacha más de esto, que qué programa me recomendaba bajar. Y ahí me dijo Filmora. Así que me dijo, mírate unos tutoriales en YouTube y ahí vaya a poder bajarlo y subir y editar el video. Y yo, pero mi nivel computacional es como básico. Sí, sí, vaya a poder. Así que lo hice, mire, el tutorial, ahí se lo voy a dejar en la cajita, porque no me acuerdo cómo se llamaba el niño que hace este video para enseñar a bajar el programa, y después que hice todo como él dijo, me resultó. Así que súper bien explicado. Y después me tuve que ver otro video que era cómo usar este programa. Ahí se me está arrancando el otro. Cómo usar el Filmora, que era el programa de edición. Porque de verdad que yo no cacho nada. O sea, ahora un poquito más que antes. Así que lo hice y estuve muchas horas editando el video. O sea, yo creo que sí. Yo había escuchado que la gente se demoraba mucho en la edición, pero no pensé que tanto. Porque siempre había como un detalle, no me quedaban bien los cortes, tenía que empezar de nuevo como que no cachaba bien. En fin, puros dramas pequeños, pero ya muy pequeños, porque ya tenía todo para poder subirlo. Y después crearme la cuenta en YouTube, subirlo, etc. Pero subir a YouTube es rápido, es rápido. Y eso. Ah, claro, primero me equivoqué, pues lo había dejado como contenido para niños, entonces no me podían hacer comentarios. Ah, yo y mis Rocío cosas. Ya. Finalmente lo subí, tuve a mi papá ahí sentado, porque ese día justo vino mi papá, y le dije, oye, hice un video de tejido y quiero que lo veas. Ya, me dijo, se sentó, estuvo ahí la hora y algo que dura, hora y cuarto creo, sentado mi papá. Gracias, papito. Es mi fan número 1, es el que pone más comentarios, me reí mucho con eso. Y, y es el que me publicita. Es mi fan número 1.
Em, y me preguntó si podía mandárselo el video, si lo podía compartir con la familia y con las personas del coro. Este es un paréntesis. Mi papá se conocieron en el coro Laura Reyes de Coquimbo. Todavía participan de él. Y entonces toda la gente del coro es como la gente del coro. Me conocen a mí y a mi hermana desde que de mi mamá estaba embarazada, pues, obvio. Entonces eh, fue súper bonito y emocionante, me dio mucho gusto que ellas los vieran, porque al tiro me empezaron a retroalimentar y que era muy lindo. Muchas se pusieron a tejer, retomaron sus tejidos y eso para mí es maravilloso porque finalmente era lo que yo quería con este tipo de bitácora, que es contar mi experiencia, hablar de tejido y que si alguien lo veía, que le sirviera. Y no solamente a tejedoras pro, porque no creo que las pro lo vean, pero a tejedoras a gente que le gusta el tejido, que es nueva en el tejido, pero también gente que ha tejido toda su vida y que esto es ocupar un tipo de medio de comunicación para poder ver y hablar de lo que a uno le gusta hacer. Así que yo creo que a este episodio lo voy a poner así como el del fan club de las tías, porque está dedicado a ellas. Bueno, a mi papá también, porque obviamente que lo va a ver. Y que una de ellas me dijo que le dijo a mi mamá que ella no entendía de fingering y de nada, pero que igual lo iba a ver porque le gustó mucho. Entonces, yo que pensaba no hablar, no tratar de esos conceptos porque pensaba que era como redundar en lo que han hablado en todos los podcasts que yo he visto. Creo que sí es importante quizás eh, hablar y como igualar con el contenido, como nivelar eso, nivelar. O decir, oye, una lana delgada que tiene tantos metros se llama y la puedes encontrar como eso. Así que quizás, no sé si a final de ay, pucha, se me quedó una cosa. Voy a tener que parar, pero más rato, cuando llegue a eso. Ahí poder hablar de los grosores de las lanas, de los palillos, de las equivalencias, etcétera. Creo que eso sí es importante y es interesante. Así que eso va a quedar para más adelante. La vez pasada yo había hablado de mis tejidos anteriores y se me habían quedado a la mitad. Así que ahora vine, pero con todo el arsenal estoy rodeada de tejidos y que voy a ir mostrando. No sé por cuál, así, voy a empezar por este. ¿Se acuerdan de la bufanda que yo me había tejido? El tejido más antiguo que yo tengo, yo creo que es que es mi bufanda de algodón flamé. Y que ahora la miro y digo, pucha, sí, pues debería haber hecho con esto mismo un cuello, hubiese quedado perfecto. Pero ya fue, pues, ya está. Es súper suavecita. Y la guardo con mucho cariño porque todavía la uso. Ahí, a ver, me voy a tapar yo para que se vea este es el algodón. Y es muy suavecito, no pica absolutamente nada, más algodón. O sea, ¿se acuerdan que yo les dije que la había comprado como gran cosa porque era como una nube? Y después de tanto uso y todo, que empezó a quedar así como toda
como toda changuis, pero es exquisita, exquisita. Me encanta. Me encanta una de las palabras que más uso. De hecho, ya mi papá es profesor de castellano. Y cuando ya había dicho me encanta como por 400 veces me miro así con cara de... como si no existieran más sinónimos. Ya, eso. Y tejidos anteriores. Yo había hablado que también tejo crochet y que dentro del crochet prefiero tejer amigurumis. Y tengo el primer amigurumi que hice, que es una sirenita de patrón gratuito. Y me quedo ahí nomás, po. Ahora le veo todas las pifias, pero mi hija todavía la ama. Le puse botones ahí. Y aquí yo creo que les voy a poner unas fotos de las otras sirenitas que he hecho que me quedaron mucho más cristianas. Pero esta es mi primera obra. El pelo se los encargo que es una pega más o menos, pero yo quería ponerle harto pelo porque cuando yo era chica me acuerdo que me gustaba mucho hacerle moños a las muñecas y esto así es perfecto para hacer trence, moños. La Rosario como que no las pesca mucho para... O sea, la tiene en su cama, le gusta, juega con ellas, pero no la he visto peinarla nunca. Así que me podría haber ahorrado ese trabajo. Ya después me puse mucho más elaborada. Esta es la osita de... está súper sucia. La osita de Pica Pau y sus amigos. Creo que sí, así. Pica Pau y sus amigos. Esta es Lola, la osita panda. Ahí. Y está obviamente súper sucia. Le falta la falda porque uno de los compañeros de mi hija se la perdió y mi hija me dijo que le hiciera otra y no le hice nunca otra. Y esta es la otra que tengo, que es la gacela también de Picapau. Y esta también se le saca tiene la colita ahí, es hermosa, súper linda. Y esta se la hice a mi hijita. Y a mi hijo no le tejió nada. Perdón. Esa. Audrey. Audrey parece que se llama la gacela. Es súper linda. Y sí, pues, los amigurumis implican para mí, mucho rato, y me gusta que me queden, soy muy perfeccionista en ese sentido, me gusta que me queden muy, muy apretaditos, que no se vaya a salir nada de relleno. Así que son muchas horas de trabajo, pero me quedo la raja. Eso con los proyectos que yo había hablado que tenía y que hablé en el podcast anterior y que no había mostrado. Ah, y mi polera de lino. Ay, no sé dónde la dejé. Okay. Me hice una polera de lino. Resulta que mi cuñada me regaló para Navidad una madeja de lino. Resulta que tuvo un percance con la grabación. De repente se prendió el Bluetooth y salté. Literalmente, no sé si... yo creo que lo voy a dejar, ojalá pueda hacer algún tipo de chascar. Bueno, les estaba contando que mi cuñada me regaló para Navidad una madeja de lino. Y yo nunca había tejido con lino. ¿Dónde lo dejé? Acá. Porque nosotros en nuestra familia hacemos amigos secretos, entonces decimos qué cosas nos gustan y qué queremos, y ella
yo puse unos palillos y unas cositas para el tejido, y ella además me regaló una de estas madejas, qué linda, de Rosarios 4, que es Alfama. Y este es lino, 100% lino, son 50 gramos. Ahí. Y ella me dijo, ay, pero yo pensé que con una te iba a alcanzar para algo. Yo no. Pero me compré más. Y para hacerme una polera. Y no encontré finalmente ningún patrón que me gustara así como wow, mucho. Así que fui a esta revista. Yo tengo muchas de esta revista, que yo me imagino que de esta revista. Y acá vi una polera, no sé si se ve bien ahí, eso, que dice talla 12 años. Y que había sido tejida con 200 gramos de delicia de Gucri, color fucsia oscuro, palillos 2,5 y 5. Y dije, ay, esta me gusta, y me dijo que puedo hacerla como la conversión. Hice la muestra, la tejí, bueno, esta la tejí con palillo 375, casi 4. Sí. Y resulta que estoy mirando y dice espalda y delantero. Yo no quiero coser, y menos con lino. Así que dije, nada, voy a hacerla voy a tejerla en circular. Voy a empezar de abajo. De hecho, la empecé de abajo y saqué el cálculo con mi nivel de poder hacer cálculo, y para mantener el dibujo. Y me quedó la raja, me quedó súper linda. Porque yo quería hacerme una polera parecía a una de las poleras que mi mamá se tejió. Mi mamá se tejió hace como 30 años, unas poleras en hilo, y están las poleras, o sea, una se le perdió y la otra voy a tratar de ponerla. Y está impecable, impecable. Y yo quería algo así, pues, con calado, que fuera fresquita y todo. Y a ver, nunca había tejido con lino, no sé si lo dije. Y ahora que tejí con el lino, bueno, yo había escuchado que el lino era como muy como duro de tejer la primera vez. O sea, esto no tiene nada que ver con la textura que tengo acá. Bueno, aprovecho de decir que me compré más madejas para tejerle una igual a mi hermana. Y no se la tejí, pero se la voy a tejer sí o sí. No había tejido nunca con lino, y es súper áspero para tejer, me encuentro. Yo que venía de tejer alpaca y merino, y de repente me pongo a tejer con lino, que era casi que tejer con pita, según yo. Y se suaviza mucho. Lo metí a la lavadora, la he metido 2 veces a la lavadora y queda, pero dicen que el lino se suaviza. Mientras más uno lo usa, más suave queda. Y hasta el momento ha estado perfecto. Y con respecto a las uniones entre los ovillos, tenía miedo porque me acuerdo que Belén, de tejer en inglés, había tejido con lino y decía eso, que era como complicado, que como que se desarmaba. Entonces yo le hice un nudo y le dejé unos cabos largos para poder ir metiéndolos, y de verdad parece que lo escondí tan bien que no se nota. Aquí no se nota nada, quedó perfecto.
Así que creo que el consejo es dejar hebras largas y esconder, 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 como 2 metros de hebra, como Paula de Polilla Tejedora. Ya, eso con mi polera de lino. Bueno, ya les hablé de la revista. Creo que esta es otra forma de tejer patrones que es como de dulce y a gras. ¿Por qué? De esta manera nuestras mamás, nuestras abuelitas tejían, pues, o así como por intuición o con revistas. Sacaban puntos, sacaban más las ideas. Yo creo que tejer así, con este tipo de explicaciones, imagínense un patrón, es media página, es nada. ¿Y eso qué quiere decir? Que a diferencia de otro tipo de patrones, hay muchas cosas que se dan por sentadas, y si uno no es una tejedora ya con un poquito más de experiencia, o no tiene a alguien que le esté diciendo cómo, por ejemplo, sortear las dificultades, va a costar mucho y es fácil frustrarse. Y creo que eso me pasó a mí cuando yo era más chica, que dejé muchos tejidos a media porque no podía entender la instrucción por completo, porque le faltaban cosas. Es como una receta de cocina que le faltan pasos. Eso pasa con estas revistas, que son buenas, te dan ideas, pero uno tampoco puede pretender que esté todo muy, muy explicado, porque no está todo casi que por sentado. Eso, con la revista. Además, bueno, esos eran los proyectos que yo tenía pendientes de mostrarles. Y terminé mi ranúnculos. Y ya lo usé y todo. Y la verdad que quedó demasiado bonito. Se ven estas líneas así porque lo doblé para guardarlo. Pero lo he usado. Tuve que viajar por trabajo y me fui con este y me vine con este porque es demasiado exquisito. Y, y es bacán. Este lo tejí con a ver si me lo puse al revés. No, parece que sí. Me lo tejí con... Miren qué lindo, es hermoso. Es súper lindo. Me lo tejí, me lo tejí con este moher. No sé dónde está la cámara. ¿Dónde se verá más bonito? Ahí. Me lo tejí con moher este es de Sur Knitters. Ahí. Es un silk moher, creo que es. Silk moher, sí. Ahí. Y este es un merino lace. Espera, voy a sacar esto porque me despeiné. No, mal. Bueno, ese es un moher. Es un moher. Es un merino lace de Chin Fibers, que lo trae Boutique Candelaria. Y el color es flamingo. Y es... Ay, voy a tapar yo para que no... Y es súper lindo el color. Y me encanta porque, si se fijaron, no hace pooling la lana. O por lo menos no me hizo a mí. No me hizo pooling. Tengo que estar mirando para ver cuál es el revés. Entonces queda súper. Y ahora encuentro que ya se ve bien el dibujo, el motivo, el ranúnculos. No sé si se fijaron que yo no lo hice tan crop, o sea, no le hice nada de crop. Y la manga la hice un poquito más larga que 3/4. Y la terminé, eso sí, con este I-cord que pedía, no sé si se notará ahí. Es un I-cord.
que al principio yo lo había terminado así con un cierre normal. Y después dije, voy a intentar hacer este cierre para ver qué tal queda. Y de todas formas queda súper bonito. Así que se lo recomiendo enormemente. Eh, ese es mi... que llene pelo. Ese es mi ranúnculus. Y esos son mis tejidos terminados. No tengo más tejidos terminados. Y ahora voy a hablar de mis tejidos en proceso. No, antes. Antes de mis tejidos en proceso. Tuve que viajar por trabajo y me llevé mi Garden Gate de la Jennifer Steinbach. La Jennifer, yo le digo la Jennifer, así como si nos conociéramos tanto. Esta es la bolsita de la competencia. Pero la tengo desde antes, por si acaso, no creo que mi jefe me vea. Pero la tengo desde antes, cuando yo no trabajaba en donde trabajo ahora. Y este es mi Garden Gate. Primero pensé, ya voy a desarmarlo. Lo voy a desarmar las mangas, el cuerpo, hasta el canesú donde yo les había dicho que iba a desarmar, ¿se acuerdan? Ya. Me pasé, pues, lo desarmé entero. Lo desarmé entero. Este es mi Garden Gate. Esto era. Mis lanitas. Mire, cuando empecé a desarmarlo y dije, ya voy a dejar el canesú, voy a seguir de ahí y todo, me pasaron dos cosas. Una, que como estaba sola en el hotel y me dolía mucho la espalda para tejer, me puse a desarmarlo y de repente dije, le empecé a encontrar muchas pifias en la sisa, pero bueno, eso igual la iba a desarmar, pero le encontré pifias aquí y en la empezada del chaleco. Y estaba en un momento muy perfeccionista, así que lo desarmé completo. Lo voy a volver a tejer, sí o sí. Sí o sí, claro, claramente que va, pero igual me dio pena. En fin, lo desarmé. Ahora, proyectos en proceso, en progreso. Van a ver este. ¿Dónde está? Acá. Este. Es el Gaudí de mi mamá. Y ya voy. Está súper arrugado, mucha qué pena. Bueno, ya se lo probé. Mi mamá está acá en Santiago con mi papá, en la casa de mi hermano. Yo le dije que era de Coquimbo y mis papás viven allá todavía, pero no están hace el año pasado acá y para que se van a ir. Se iban a ir ahora, pero como está la escoba de nuevo. Así que ya terminé una manga, ya se lo probé y le queda súper bien. Esto lo he desarmado 2 veces y ahora creo que lo voy a desarmar una vez más, pero después cuando termine la otra manga, porque me di cuenta que me faltó una repetición. Ahí se nota. No se nota nada. Bueno, me falta una repetición. Y ahí está bonito. Bueno, como que siento que le estoy sacando el... No me lo voy a poner, se me van a caer de nuevo los audífonos. Como que lo estoy demorando porque lo tengo que cortar. Y por eso... No sé si lo estoy demorando conscientemente, no. Pero a lo mejor inconscientemente sí. Y no me falta mucho. Así que yo creo que ya para el próximo, para el próximo episodio,
ya debiese tenerlo. Y claramente que cuando vaya a hacer el stick lo voy a grabar y lo voy a poner en el video porque eso tiene que quedar sí o sí grabado para la posteridad. Yo creo que voy a hacer una muestra y la voy a cortar antes porque de verdad que me da mucho miedo cortar. Nunca he hecho esa técnica. Y la otra vez le hablé con Marcela Chang, le escribí, me dijo que era adictivo y yo así como, no sé si sea tan adictivo para mí. Pero bueno, estoy empecé unos calcetines, no, voy a empezar antes. Antes le había tejido a mi hija un cintillo, este algodón, porque le vi uno a Laura Buche de Patagonia Teje y dije, ay, quiero uno. De hecho, le hice dos, pero uno es muy ancho, es como para más invierno, cuando ya haga más frío, para tapar las orejitas. Y este se lo tejí para que lo usara así como cintillo. Y ese lo usa caleta, mucho. Este cintillo es súper fácil. Solo hay que tejer en circular y uno teje, cierra y después doble y cose. Ahí. Y es fácil. Y ahora yo les dije que le estaba tejiendo uno a mi sobrina y está como un poco estancado. Miren qué lindo. Este es un cuenco que me compré. Ay, no me acuerdo a quién se lo compré. Bueno, lo voy a dejar por ahí escrito. Y voy a decir. Este algodón también es algodón de el Palacio de las Lanas. Sí. Y aquí estoy tejiendo en circular. Si se fijan ahí, es en circular. Con Magic Loop. No soy muy fan del Magic Loop. Para las personas que no sepan lo que es Magic Loop, es una técnica donde uno va tejiendo. Es como tejer, combinar la técnica de tejido en plano, pero finalmente circular porque uno no teje en revés. Entonces uno se ubica así, con las dos agujas en paralelo, y saca una y tejes toda la corrida, como si estuviera tejiendo en circular hasta que llega al final de la otra corrida, hasta que uno termine. Ahí hasta que uno termina y después lo gira, desliza el palillo y queda de nuevo y sigo tejiendo derecho y así voy a ir formando este cilindro. Yo y las matemáticas y yo. Y después esto se termina, se cose aquí, se cose el otro extremo, se dobla aquí y se queda así. Y esta forma está en Drops. En Drops uno encuentra el video para poder cerrar. Es súper fácil, pero me quita tiempo que no tengo. Estos son los palillos, también para las personas que no conocen, estos son los famosos palillos Xiaogu. Y si se fijan, la característica como importante de los palillos Xiaogu son, bueno, a mí me encanta tejer con palillos metálicos. Me gustan muchísimo más que, por ejemplo, con madera. No es que le hagas a los de madera, pero me gustan mucho las puntas muy filúas, muy delgaditas. Y el cable es la característica principal de los palillos Xiaogu porque no son con memoria. O sea, son bacanes. Acá tengo un cable. Porque esos son fijos.
Este es el cable de Xiaobu de unos intercambiables. Entonces, bacán, porque no queda un lulo que uno no puede manejar como con los, por ejemplo, los Pony o incluso los Aero, que antes eran como que la mejor marca que uno podía encontrar. eh, Pasaba eso porque el cable queda como todo lados. Y de hecho hay unas técnicas que, que la otra vez escuché y lo probé ayer, de hecho, con una palillo. ¿Dónde está? Acá. Estos son unos aéreos viejitos porque eran de mi mamá y están todos el cable así. Se mete para evitar que quede así, como colita de chancho. Que igual es esto incómodo, sobre todo para tejer. ¿Cómo se llama esta cuestión? Magic Loop. Uno lo mete en agua hirviendo, pero hirviendo, recién sacada del hervidor, en un pote. Y después uno lo estira, así. Y queda estirado. O no queda así. Queda con un giro como mucho más suave. Y, y eso hice yo. Y después lo guardé así, quedó de nuevo enrollado. Eso, con respecto a los palillos. Pero yo tengo de todo. Tengo de madera, tengo Knit Pro, tengo Aero del año Rey Perico. Y claro, ya tengo Adi. Me compré unos Adi y me gustan harto. Sí, el tema de los Adi es que son ricos, pero el cable nunca se va a comparar con el del Xiaobu. Los Xiaobu son mucho más caros. Eso. Ya, entonces mostré el cintillo que estoy tejiendo y además estoy tejiendo unos calcetines. Porque me gusta tejer calcetines. Estos son los... que soy pava. ¿Cómo hago esto? Y esta es mi palma de la mano. Ya, estos son los calcetines que empecé a tejer las dos al mismo tiempo, porque me pasa que con la técnica del Magic Loop también, ¿ven? Me pasa que yo si tejo uno primero, después el otro me puede quedar diferente por el tema de la tensión, y me gusta que me queden iguales, idénticos, del mismo largo. Entonces prefiero tejerlos los dos al mismo tiempo y así cuando termino el proyecto, termino el proyecto al tiro. Pero me ha pasado tejer uno primero y después me da una lata tejer el otro porque quiero empezar otra cosa. Entonces es como que el proyecto tiene que ser de dos. Y estoy tejiendo estos que se llaman Fairy Maiden. Fairy Maiden. Fairy Maiden. Pero estos es un patrón gratuito que está en Ravelry. Y es gratuito. De Olivia Villarreal, dice. Y estos calcetines se empiezan a tejer de arriba para abajo, o sea, de la pantorrilla hacia los dedos. Pero como yo les había contado, yo prefiero tejerlos al revés, desde la punta hacia arriba. Entonces dije, los miré bien y dije, la única diferencia es que el motivo me va a quedar invertido.
y no es ningún problema para mí eso. Así que estoy haciendo el motivo. Empecé, me pedía 64, a ver, 64 puntos por cada aguja, eh, pero como yo lo estoy tejiendo con una aguja del 2 milímetros y pedía de 2,5, les hice 4 puntos más, o sea, de 32, de 34 a 68, en vez de 64, que queden los calcetines completos 64 van a quedar de 68. Y me los he ido probando y me están quedando bien. Y eso, ahí voy. Esto lo estoy tejiendo con socks de revés derecho. En general, no soy muy fan de revés derecho, pero me ha salvado varias veces. Prefiero la Label, pero no. Pero tenía esta, me había comprado estas madejitas hace mucho rato. Y no, pues, así voy. Me gustan. Y voy a tener calcetines para el invierno. Y eso es lo otro, es que esta lana tenía otras lanas 100%, pero el 100%, y esta era lana para calcetín, pues 75 lana, 25 nylon. Perfecto para calcetín. Y este es un bol que tenía hace mucho tiempo, de hecho se me quebró y Rodrigo me lo parchó y no se ha vuelto a quebrar. Eso. Ya voy con mi pauta, pero no sé ahora cuánto lleva. Porque como tuve que cortar el otro video porque me asusté. Ya. Voy a hablar de las lanas que he comprado. Que compré esta en la Label, esta Super Sport, porque estábamos hablando la otra vez de lo caras que pueden llegar a ser las lanas, pero y que el acrílico muchas veces es como una solución por el tema del costo. Pero yo insisto que si uno busca lanas, 100% lanas, puede encontrar. Es difícil, son menos abundantes en el mercado y los colores quizás no son tan variados, pero es una súper buena opción. Mi marido, que como me ha reclamado que no le tejo, lo cual es falso porque le tejí un montón de cuello y cosas que están ahí que las ocupa así, pero no le tejió ningún chaleco. Y lo que pasa es que él es grande, entonces hacer un chaleco para mí o para mis hijos son proyectos pequeños, y para él es un proyecto de gran envergadura para mí. Así que busqué un patrón para tejerle que se llama, lo bajé en Knit Companion, pero no, parece que lo imprimí hoy. Tengo todo comprado para el Olas y me lo quiero hacer. Compré, voy a aprovechar de hablar también de este. Me compré la lana el año pasado para tejerme loles, que es lana pura. Esta también de la Label, es 100% lana, son 100 gramos, 300 metros de 100 gramos. Este tiene que ser un Sport, ¿verdad? Sí. Y este es el color base del que me lo voy a hacer, y acá estos son las rayitas, estos colores elegí. Entonces la base, esa, sabe bacán, pero cuando lo haga, cuando lo deja, no, sí, me tengo que poner las pilas, pero es que de verdad que como que siempre
me llega un proyecto y no puedo dejármelo, pero está totalmente en mi lista. De hecho, ya está impreso. Bueno, creí haber impreso el chaleco con el que voy a tejer el patrón con el que voy a tejer el chaleco de mi marido, que es el... Se me lo olvidó olvidar y no lo anoté. Bueno, es un patrón que voy a dejar aquí y voy a poner una foto. Second Breakfast, ahí está. Si no sabía que mi mente no es tan mala, mi memoria. Dory. Y este Second Breakfast es un cardigan que está inspirado en los hobbits. Y mi libro favorito de la vida, yo soy muy fanática de la lectura y de la literatura y me gusta mucho leer, pero además soy muy fanática del Señor de los Anillos. Muy fanática. De hecho, soy muy fanática, me encanta. Y cuando vi este patrón, además de encontrarlo súper lindo y que alguien se lo había tejido a su marido y le quedó súper lindo, o sea, ya habían dos factores importantes. Uno, el nombre y el segundo es que resultaba bien para hombre, porque es unisex. Y pedí una lana creo que esta es de K, sí, porque tiene 150 metros en 100 gramos. Entonces le voy a tejer ese chaleco a mi marido cuando termine. Cuando termine el de mi mamá me voy a poner con este. Sí o sí. Sí, se lo debo. Ya mostré entonces los de mi Oles, que va a estar todavía ni siquiera está montado, pero sí. Y ahí yo les estaba hablando de este tipo de lana, de esta lana que es lana totalmente accesible a los bolsillos y es lana. Si el tema es que a veces no hay tantos colores, pero si se fijaron en la lana de Mioles hay colores súper bonitos, hay cosa de buscar nomás. No significa que yo esté diciendo no tejan con acrílico ni nada, no, es una cosa muy personal. Yo respeto mucho a las demás personas y las opciones que toman, pero para aquellas que no quieren tejer con acrílico y se les hace muy caro comprar lana, porque la lana de tintorero es más cara por el proceso que lleva, etcétera. Tienen estas opciones. Tienen estas opciones. Que son lanas nacionales de súper buena calidad. Entonces, eso. Y lo otro es tejer con algodón. Sí, el algodón también es bacán. Y hay personas que me han preguntado, ¿y en invierno también? Sí, en invierno. Yo encuentro que el algodón abriga en invierno también. El tema es que, sí, las propiedades de la lana en invierno es que son diferentes a las del algodón. El algodón absorbe mucha agua. Y la lana tiene propiedades antibacterianas y hay algo de control de temperatura. Ahí está. Eso. Entonces, por eso también es tan bueno tejer con lana y es abrigadito tejer con lana, pero también uno quiere tejer con lana y que no andar así. Porque la lana rústica pica, empieza a picar siempre. Pero esta, por ejemplo, esta lana, una lana muy bacán, no es, iba a decir una palabra nueva, es lanosa, pero no, no tiene residuo. Es una lana bien buena. Yo creo que tiene que ser Corriedale,
que es como el corriedel es la raza de la ovejita. Entonces la lana merino es una lana de oveja merina. Y la lana corriedel es una lana de oveja corriedel, que es un poquito más, no es tan suave, tiene más micras. Las micras de la lana miden lo fino del pelo. Y la lana corriedel es una lana con un poquito más de micras, o sea, no es tan suave como la lana merino, pero también va a depender el proceso que lleva, porque si lleva todas las impurezas, esa lana rústica, la lana chilota, por ejemplo, que viene con el pastito de donde estuvo la oveja, claro que va a picar porque te va a picar el pastito también. Eso. Y les iba a mostrar además. Bueno, yo no soy mucho de comprar lanas muy caras por el presupuesto y porque siento que eh, puedo comprar, a lo mejor, hacer combinaciones. Un, hacer el 80 o 70% del chaleco, generalmente me tengo chalecos con una lana no tan cara, que es de muy buena calidad de tintorero, y en la parte así como bonita, así como como la vedette del chaleco, hacerlo con una lana más premium o de tintorero. Y tuve la suerte que me gané un concurso de lanas. Yo tengo suerte en los concursos. Y me gané unas lanas del Mr. Wool y las ovillé a mano. Esta son unas lanas muy bonitas. Tengo metida dentro la etiqueta, entonces no la puedo mostrar. Esta es la otra. Qué linda está. Y son otras. Las ovillé todas. Bueno, no por ahí de y esta no es de mi sabor. Esta es Hedgehog Fibers. Se las compré a la chiquilla de Boutique Candelaria. ¿Sí? Y me iba a hacer un proyecto, pero al final aborté misión y quedó ovillada. Pero en general, esta es la Toffee, la de Mr. Wool, la que yo le decía que me encantaba. Es hermoso este color. Y sí, pues entonces igual existen opciones de lanas más baratas para tejer con lana y son opciones súper buenas. Pues. Si a uno le dicen, poder acceder a ellas. Esta es otra de las compras que hice. Esto sí que fue una compra compulsiva porque uno no conocía el nombre de la marca de la lana. Se llama Gato. Estas las compré en la Isabel Margarita, lana Isabel Margarita, algo así, que está en el drugstore. Tuve que ir por una tontera, nada que ver. Ahí pasé por ahí para comprar, estaba buscando un cargador y pasé justo por fuera y obviamente tenía que pasar a mirar lana. Y las compré para hacerme unos calcetines, pero después miré y es demasiado suavecita. Y claro que son merino y son 100% merino. Entonces era como una lana como demasiado lujosa para hacerme calcetines con ellas. Así que yo creo que las voy a dejar para el canesú de un chaleco, porque de verdad que está muy bonito. Y la otra vez que les mostré el chaleco que le tejí a mi hermana, no tengo el chaleco, pero sí tengo la foto acá está,
del Hamptons Holiday Jacket, que es este. Ese es el blanco que yo le tejí a mi hermana. Que lo cambié, pero un montón. O sea, esos son mis apuntes. Eso es lo que intenté hacer. Y después una cruz gigante de no hagas eso. Después es como para la NASA esta cuestión. Y esta lo hice con, el de mi hermana lo hice con esta alpaca que es de Warmi hilados. Y se me había olvidado decir de que era de ellos. Y de verdad que es tan suavecita la alpaca. Mi hermana, a pesar que me dice que le picó, pero obviamente mi hermana es mucho más no obviamente, pero mi hermana es mucho más sensible de piel que yo. De verdad que esta alpaca es suavecita, no. Esta. Y me sobraron y me voy a hacer un chaleco de la Jennifer Steingast, mi amiga personal Jennifer. Me quiero hacer uno con estas, con esta otra, que también es alpaca, que es esta es de la lana de la lujo. Y esta que me quedó de mi otro chaleco, el Meadow Moon, no sé cómo se dirá. Vamos a hablar inglés, tía. Eso. Ahí con todos mis. Pero con esta tengo hartas blancas. Les recomiendo un montón esta Warmi, esta alpaca Warmi. Parecía Warmi, no, Warmi. Puedo decirlo una vez más, Warmi. Esta se la recomiendo. Me llegaron, yo había pedido creo que 5. Ay, se me cae esta cuestión, que tengo la oreja demasiado chica. Yo había pedido 5 de estas y me llegaron las 5, las pedí y me llegaron al otro día. Súper amorosa la niña de Warmi. Y resulta que yo necesitaba, porque el chaleco de mi hermana era grandote, necesitaba tener como el 100% de las madejas. Y 2 eran evidentemente más chiquititas y las pesé y venían con menos. Entonces le mandé un mensaje así, también no pesaba, sino que diciendo, oye, ¿sabes qué? En esta onda para que me las cambiaran porque 20 gramos igual hacen una diferencia. Y me dijo que sí, que no hay ningún problema, no me las cambió, me trajo más. O sea, de verdad que yo quedé impactada con su buen servicio, porque totalmente de acuerdo en que, no sé, por ejemplo, los ovillos tienen unas variaciones de unos gramos, 98, 95, incluso 102, porque había ovillos que eran más, puede haber ovillos un poquito más pesados, pero estos ovillos, o era uno nomás parece, no me acuerdo, parece que era uno que traía evidentemente menos, y me trajo más hoy. Así que, y al otro día, así que excelente servicio Warmi, y la calidad de su alpaca muy rica. Eso. Al final uno, creo que es importante como consumidor ser respetuosos con las personas que nos ofrecen servicios y un producto, porque primero son personas y segundo, creo que el respeto es súper importante. Mientras uno pida las cosas de manera educada y también pensando en que el otro no es una máquina, y que puede haber equivocaciones,
Si uno dice con las cosas con respeto, creo que está todo perfecto. Y en este caso, la respuesta de ella fue súper buena. O sea, yo jamás le dije nada así como pesado, y ella, por el otro lado, fue súper amorosa y me trajo otra como en compensación. Así que más, súper bien. Ya. Y para terminar, porque si no se me va a hacer eterno y tengo que editarlo, en la vez pasada se me quedaron unos podcasts, hablé mucho de los podcasts que yo veía, etcétera, y se me quedaron varios en el tintero, obvio. Y se me olvidó hablar del podcast de Natalie Wood, que de verdad que es uno de los que más veo y me encanta ella, me encanta. Además que encuentro que es muy simpática. Yo veo, cuando veo los podcasts, veo cómo tejen. Entonces, encuentro que ella teje muy bonito, teje bien y como que las adaptaciones que le hace a los tejidos son muy similares a las que yo tiendo a hacer. Por ejemplo, que también ella dice que le gustan los chalecos que con la sisa pegada a la axila. eh, Así que súper, me gusta mucho el de Natalie Wood. Además que conocí a Natalie el año pasado, justo, no, como unos meses antes de que empezaran a hacer la Custom Party. O sea, la Custom Party es en Año Nuevo. Y Paula de Tres Pompones hizo la... Ay, no me acuerdo cómo se llama, pero es como un hashtag. Que es para terminar todos los proyectos y llegar con nada de proyectos y montar, o urdir, yo le digo urdir, proyectos en Año Nuevo. Ya me voy a acordar. Bueno, y bueno, Natalie Wood es muy simpática, me encanta. Y el otro podcast que voy a nombrar es el de Entretejido, se llama. Y lo nombro porque salió a la luz del día el mismo día que el mío. Así que es como mi podcast gemelo. Y encuentro que es muy simpática y también eh, que teje bonito y le teje mucho a su hija. Ojalá que mi hija no lo vea porque si no se va a poner envidiosa. Eso. Así que dedito para arriba. Y ella está en Estados Unidos, creo. Y mostró sus palillos que se había comprado y yo sí. Porque acá los palillos chavos son muy caros. Ya. Y podcast de audio. Yo dejo mucho escuchando, o sea, veo, pero cuando ya no me quedan y los he visto todos, también escucho podcast. Y de los podcasts de audio que yo escucho, bueno, está el de Ardilana, que lo empecé a escuchar el año pasado, como a principios de la cuarentena. Ahí lo encontré y de verdad que Miren es el nombre de la eh, podcaster. Ella es, creo que historiadora, parece. Bueno, no creo que vea mi podcast, pero eh, sabe mucho y es muy metódica en sus investigaciones. Me gusta mucho el orden de su podcast porque habla de todo lo relacionado con el tejido, con las fibras, con los colores, con las historias alrededor de los hilados. Y si es que pueden escucharlo, es demasiado entretenida y demasiado interesante todo lo que dice.
buenísimo. Ella es española, pero ¿cómo se llama esa zona de España? Euskera. Pero no estoy segura. Euskera sí. No sé dónde vive ella. Pero es como la zona norte de España, como estirado para Francia. Bueno, eso. Muy bueno. Vean, o sea, escúchenlo bueno, yo lo escucho siempre en Spotify. En Spotify. Ay, Diosito. Ya, ya. El otro eh, podcast, Real Podcast, hoy que estoy mal hoy día. Real Podcast de audio. Es El Patrón de Turing, que lo empecé a escuchar hace poquito de la Polilla Tejedora y su señor esposo, su marido, eh, que hablan de, su, de su vida y del tejido y son muy entretenidos. Son chilenos y viven en Viña, si es que no me equivoco. Y también los recomiendo un montón porque de verdad que son muy graciosos. Me reí el otro día, de verdad que carcajadas por una talla que le había pasado a Paula, que estaba dando una clase. Pero no les voy a contar nada más porque les recomiendo que lo escuchen. Los otros podcasts que yo escucho de audio son, la mayoría ya no son de tejido, son de libros. Escucho mucho audiolibro. Dentro de los podcasts de libros, escucho Regreso a Hobbiton, que es un podcast de la Sociedad Tolkien española, que es muy entretenido y también muy completo. Pero si a ustedes no les gusta Tolkien, omítanlo. A mí me encanta. El otro que me encanta y me río mucho es Podcast 9 3/4, que es un podcast de Harry Potter. Y ahí comentan los libros de Harry Potter, pero ya en qué, oye, ya ni me acuerdo en qué libro vamos. No debemos ir en el quinto libro. Son muy entretenidos. Son dos argentinos, que está Eli y Pato. Y ellos hablan y comentan los libros y lo van relatando. Son demasiado graciosos. Si les gusta Harry Potter, a mí me encanta. Escúchenlos, porque de verdad que son buenísimos. Y el último, pero no menos importante, es La Ciencia Pop. La Ciencia Pop es un podcast de historias de ciencia. Es lo más entretenido que hay. De verdad que yo he tratado de enchufárselo a todas las personas que conozco, pero como que no he tenido tanto éxito. Así que por aquí se los digo, demasiado entretenido. Historias de ciencia contadas por Gabriel. Gabriel, sí. Y ahí, bueno, les voy a dejar todo donde encontrarlo. Pero son demasiado entretenidas. Además que él relata muy bien todo su, eh, sus historias. Así que recomendadísimo. Si es que ahí ya les estoy dando no sé cuántos podcasts buenos y de muchas variedades, de libros, de lana y también de ciencia, historias de ciencia. Muy entretenido. Y yo creo que con esto voy a terminar, porque iba a enseñar, iba a mostrar cómo ovillar a mano, porque yo no tengo ovilladora y tampoco está en mis planes comprarme una ovilladora. Sin embargo, es que la verdad es que las ovilladoras igual están caras. O sea, las encuentro caras para el uso que yo les doy. Y además siento que con esa plata podría comprarla más. Por eso no me he comprado una, esa es la verdad. Así que para la próxima vez les voy a mostrar cómo ovillo
a mano. Esto lo saqué, yo ya les dije, lo vi en un podcast ay, ¿cómo se llama? Jaime, de Tejiendo en Brooklyn. Tejido en Brooklyn, sí, Tejido en Brooklyn. Y eso, quiero agradecer a todos los que me han visto. Si llegaron hasta acá, les doy las gracias por haberse soportado una hora o más, yo creo. Y eso, un abrazo y espero verlos en mi siguiente bitácora tejeril. Besitos. Chao. Ay, concha. Además se me salió ay, se me salieron los audífonos. Va a quedar horrible esta parte. El chascarro.